Jesús retorna una y otra vez el tema de que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. En su deseo de entregarse a sí mismo también experimentó duda y temor. Recordemos aquella oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente. El tema que vamos a compartir hoy es el darnos a los demás y el área del rendirse a los demás. Quizás le vamos a poner un título: ¿nos rendimos o nos damos a los demás? Así que nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos la alabanza, te damos el honor y la gloria. Queremos glorificar tu nombre a través de esta reflexión y ponernos en tus manos para que en el nombre de tu Hijo Jesús nos conceda siempre la gracia de tu Espíritu Santo, que venga a auxiliarnos, que venga a guiarnos en este momento, en este instante, y que nosotros nos dispongamos para ello, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento para que tú entres con tu poder. Todo lo ponemos en tus manos, bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como mencionaba, hermanos, vamos a hablar sobre el darnos, sobre el dar. Dar no es simplemente regalar algo a los demás. Y tampoco el dar está ligado a que nosotros demos a alguien una cosa que nos está sobrando, algo que sea superfluo, sino regalar de lo esencial, de dar lo esencial. Pero no solamente en lo material, sino aquí estamos hablando de otras cosas o de otros elementos que también son esenciales para compartir con los demás. ¿Qué podemos ofrecer a los demás? ¿Qué podemos ofrecer al Señor? Y como dije, no se trata solamente de dinero, sino nuestra generosidad, si lo queremos ver desde ese punto de vista, debe ir siempre en la dirección de aquellos que necesiten de nosotros. Debe trascender también al área espiritual y debe en algún momento reclamar mi presencia, mi tiempo, mis actitudes, mi paciencia sobre todo, y además mi comprensión hacia los demás. Eso es más o menos lo que vamos a ir viendo en esta ocasión. ¿Qué tiene que ver esto con el sanar relaciones y sentimientos heridos? Pues ya lo vamos a ir profundizando. Por el momento vamos a enfocarnos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 en adelante. Yo no lo voy a leer todo, sino que ustedes lo pueden hacer pues tranquilamente en sus casas. Yo solo voy a tomar como referencia pues el contexto, ¿no? Se nos cuenta en las Sagradas Escrituras que Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿qué les parece? Les dice y les cuenta: un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí, Señor, ya voy. Pero no fue. Jesús pregunta entonces: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron: el primero. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. De aquí partimos, hermanos. Sabemos por excelencia que quien se dio por completo fue Jesús para cada uno de nosotros. Él se entregó por nosotros en la cruz y ese es el acto mayor de entrega que puede haber. Y de hecho, pues él mismo lo dijo, ¿no? Que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por aquellos a quienes quiere, e incluso él, pues por aquellos que no eran sus amigos, por los que fueron sus enemigos. Lo dio por todos. Y este es el acto de amor más grande que puede existir. El darse a uno mismo está reflejado en Jesús, que se entregó por todos nosotros. Y esto es importante que lo tengamos como referencia. El dar sabemos que forma parte de nuestra vida diaria, de nuestro relacionarnos con los demás. Si queremos que sea un tipo de arte práctico, entonces
necesitamos definir qué queremos decir y ser más conscientes de ello cuando estamos hablando de esto, del darnos. Le podemos dar un libro a alguien, por ejemplo. Le podemos dar dinero, le podemos dar una moneda, le podemos dar un billete de la denominación que sea. Le podemos regalar incluso una casa a alguien si tenemos las condiciones económicas para hacerlo. Podemos también dirigirle una mirada amable a otra persona. Podemos darle una comida o también podemos echarle una mano, ayudarle en algo a alguien más. Y también en el plano emocional nos podemos dar a los demás. Este dar expresa lo que somos, lo que pensamos, cómo nos sentimos y muchas otras situaciones que conlleva pues este acto de dar. Sin embargo, en nuestras relaciones más íntimas, el dar emocional se convierte en una parte mucho más sensible y esta también se vuelve una parte más intensa de nuestra relación con los demás. Implica no solo un nivel más profundo del compartir a través de la comunicación, sino también un nivel más profundo de compromiso hacia los demás. Es dentro de esta área donde vamos a reflexionar en este momento. El acto de darse a sí mismo es un acto de amor y es primariamente un acto de la voluntad, una decisión que nosotros tomamos, una opción que nosotros elegimos. Miren cómo esto está íntimamente relacionado con los temas que hemos visto anteriormente. Hemos dicho siempre que la voluntad debe estar por encima de la parte emocional y esto es medular, es primordial porque lo hemos dicho también, el Espíritu Santo nos concede esa gracia del dominio propio, lo que significa que las emociones podemos someterlas precisamente a la voluntad. Y esta voluntad, pues claro, está sometida a la vez a la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo quien va obrando dentro de cada uno de nosotros en la medida que se lo vamos permitiendo. Como ya dijimos, es un acto de la voluntad, una decisión y una opción. En este acto puede haber mucho calor humano, pueden haber sentimientos tiernos o puede que no haya ningún tipo de sentimiento. E incluso puede que lo que haya sean sentimientos negativos. Pero a fin de cuentas, ya sea con o sin sentimientos, todavía es un acto bueno y es un acto válido. Y esta es la parte que a mí me interesa más que todo. A veces pensamos inocentemente que el darnos a nosotros mismos solamente puede ser auténtico cuando va acompañado de sentimientos positivos, solo cuando nos damos de buena gana a los demás. Y este tipo de ideas nos trae problemas internos, problemas interiores, conflictos internos. ¿Recuerdan cuando hablamos del perdón? Pues lo mismo acá. Decíamos en el perdón que perdonar no necesariamente debe ir acompañado de un sentimiento bonito. Lo importante es que se toma la decisión de perdonar. Y lo mismo acá, cuando decidimos darnos o dar a los demás, es esto lo importante. La decisión que tomamos en ese instante de hacerlo, y no importa si no sentimos bonito cuando lo estamos haciendo. Lo que importa es el acto que estamos realizando, porque lo recalco, las emociones y los sentimientos a veces vienen simple y sencillamente, pero son los actos lo que determinan si algo es bueno o es malo. O sea, la intención pues que nosotros llevamos cuando estamos realizando un acto específico. Ya lo decía San Pablo, yo podría darme por completo a los demás, dar mi vida por otros, podría tener el carisma o el don de levantar muertos y de sanar enfermos, pero si al final yo no lo hago con y por amor, de nada me está sirviendo lo que estoy haciendo. Porque ese acto debe llevar la intención de amar a los demás. No como una emoción, sino como un acto de la voluntad. Entonces, decíamos, esto nos trae problemas.
porque ciertamente los sentimientos de calor humano facilitan el acto de dar y lo hacen emocionalmente más satisfactorio, pero cuando está exento de esos sentimientos e incluso cuando va acompañado de sentimientos negativos, es un acto todavía más auténtico, aunque creamos que no es así. Y lo vamos a ir explicando. El dar sin ningún sentimiento de calor humano tiene que basarse en una profunda y sincera convicción. En otras palabras, es un acto más profundo de amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque no nos está moviendo ningún sentimiento, sino una convicción, como ya lo hemos mencionado. Es un acto de la voluntad, un acto voluntario que estamos haciendo. Aunque vaya en contra de ese sentimiento que podemos estar en ese momento experimentando. Si damos solo cuando estamos movidos por los buenos sentimientos, ya nuestro dar será bastante, ¿cómo le podríamos decir? Incoherente quizás, o también errático. Nuestro comportamiento basado en sentimientos es un comportamiento inmaduro e infantil. Dentro de la fe, esta situación es bastante complicada también, porque a veces nosotros nos dejamos mover por sentimientos en nuestro camino espiritual o por las emociones dentro de nuestro camino espiritual. Pero llega un momento en que debe surgir la parte esta del razonamiento o de la voluntad, y es ahí cuando muchos flaquean en el caminar cristiano. La historia que tomamos como referencia de este padre que le pide a sus hijos que vaya a la viña a trabajar, sin duda nos hace ver esta situación. ¿Quién hizo la voluntad del padre? La respuesta ya la sabemos nosotros. El que fue, ese es el que hizo la voluntad del padre. Y recuerden, el que fue dio la respuesta negativa al papá, le dijo, no quiero ir, pero al final fue. Mientras que aquel que dijo, sí, ahorita voy, al final no fue a trabajar. Y por eso decimos, no necesariamente hacer algo o el darnos a alguien o dar algo debe ir acompañado de un sentimiento o una emoción bonita. Porque en este caso, de esta porción del evangelio que hemos tomado, el que dijo que no iría, pues a él no lo estaba invadiendo una emoción bonita. Y al final terminó yendo a trabajar. Mientras que el otro, según parece, según la respuesta que leemos, lo hace muy emocionado. Sí, ahorita voy. Pero al final no hace la voluntad de su papá. Y ahora lo ponemos en el plano ya más personal. Digamos que una esposa le pide a su esposo que vaya de compras junto con ella. Y él manifiesta su descontento, pero dice, lo haré por ti. Lo más probable es que ella, ¿verdad?, la esposa, se irrite y le diga, no, si va a ser así, mejor no vayas conmigo. Eso es lo más probable, es lo más común que sucede. En otras palabras, estamos diciéndole, mira, si no te acompañan sentimientos positivos, entonces mejor no lo hagas. Ese gesto de buena voluntad no te lo voy a aceptar, es lo que estamos diciendo, sino que te lo desprecio. Ahora, si profundizamos en eso, vemos que no tiene sentido. ¿O creen ustedes que sí tenga sentido eso? El hecho de que él lo haga, aunque sin sentimientos positivos, debería ser aún más tranquilizante para la esposa, debería tener más valor, porque lo está haciendo precisamente por darse a ella, no porque le esté acompañando un sentimiento bonito, sino por una decisión que está tomando de darse a ella. Es un gesto de bondad hacia su esposa. También se da en el plano de padres hacia hijos, como ya lo hemos visto en el mismo texto que hemos leído al principio. Y así pues continuamos transmitiendo la idea equivocada de que darse a uno mismo no es válido o de que de alguna manera cuenta menos si no está acompañado de sentimientos y actitudes alegres y actitudes positivas, según nosotros, según la perspectiva que nosotros tenemos por los gestos que veamos en los demás.
En cualquier compromiso básico buscamos convicción, también buscamos dedicación, coherencia y sobre todo lealtad. Ninguna de esas características requiere sentimientos cálidos y sentimientos positivos. Esto, hermanos, es necesario que lo comprendamos, que en cualquier compromiso y especialmente en los primeros años de matrimonio, cuando el amor romántico, que siempre está acompañado de sentimientos muy intensos, empieza a menguar, hay que optar por esta otra parte, ¿no? El comprender ese compromiso que hemos adquirido hacia nuestra pareja. Y por eso hay matrimonios que fracasan, porque nunca se tomaron en cuenta estas condiciones o estas situaciones que van a enfrentarse después. Pero aquí es donde entra en juego el verdadero amor. El amor es tan fuerte e incluso mayor cuando nos damos a otro sin acompañarlo con buenos sentimientos, que cuando lo hacemos con entusiasmo que nos hace sentir bonito. Dado que nuestros sentimientos son incoherentes y no están bajo nuestro control, no podemos permitirles que gobiernen nuestro darnos a los demás. Y esto es lo clave, como ya lo mencionaba hace un momento, que no dejemos que los sentimientos nos dominen, sino más bien nosotros dominarlos a ellos, poder encauzarlos, poder de alguna forma someterlos a la voluntad de Dios. Si lo hemos hecho, los compromisos sujetos a sentimientos no durarán. Si permitimos que los sentimientos no gobiernen, que las emociones no gobiernen, lo más probable es que fracasemos en las empresas que llevemos a cabo, sea lo que sea que estemos haciendo, porque el sentimiento no va a durar toda la vida. Ese sentimiento bonito, me refiero al hacer algo por los demás. Sin embargo, si constantemente me hace falta el calor humano, hay que examinar esa relación. Si todo el tiempo estamos como viéndonos acompañados de sentimientos como de desprecio o de odio quizás hacia los demás, ya es importante también que llevemos a cabo nosotros un examen de conciencia, ¿no? Que ya pues lo hemos propuesto en los temas anteriores. Puede que haya sentimientos negativos que no se hayan resuelto dentro de nosotros, que necesitan ser analizados, abordados, necesitan ser de alguna forma puestos a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Para que Él nos ayude a ir disipándolos, para ir sometiéndolos a su voluntad. En Jesús tenemos el ejemplo ilustrativo de cómo podríamos vivir. Es el ejemplo por excelencia de el darse a los demás. Jesús retorna una y otra vez el tema de que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. En su deseo de entregarse a sí mismo también experimentó duda y temor. Recordemos aquella oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Su parte humana le hacía experimentar también eso, como nosotros. Los expertos dicen que Dios le mostró en ese momento todo su padecimiento, ¿no? Todo lo que iba a sufrir de ahí en adelante, y que por eso oró de esta forma. Pero al final no se deja llevar por ese sentimiento o esa emoción, sino reacciona en ese mismo instante y dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué bonito, hermanos, estas últimas palabras son las que debemos hacer nuestras. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta debería ser nuestra oración diaria. Al momento de levantarnos: Padre, que hoy no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque a lo mejor van a haber cosas durante el día de las cuales yo no voy a estar agradado, ¿no?, en hacer. No me voy a sentir motivado por sentimientos o emociones bonitas para hacerlas. Pero que se haga la voluntad de Dios, porque vamos a hacer un acto de entrega en el sentido de que no nos importa si no sentimos bonito, sino hacer la voluntad de Dios. Este es el acto extremo de entrega de Jesús, sin sentimientos positivos. Hay esa voluntad de someterse a Dios, ese deseo de hacer lo que quiere nuestro Padre Celestial. El darse a sí mismo proviene de un profundo sentido del compromiso, de la convicción
y la dedicación también. Una de las características de una entrega de sí mismo sincera, que es tan difícil a veces, es el subsiguiente profundo sentido de satisfacción y también de paz que podemos experimentar. Esto sobrepasa en mucho los sentimientos placenteros que pueden o no estar presentes cuando realizamos algún tipo de acción. Aunque pueda haber duda o rechazo interno en nuestra entrega, estamos actuando libre, sincera y amorosamente mientras no lo hagamos con resentimiento y con amargura. O también con el sentimiento de que estamos presionados por hacerlo. No. Por nuestro porte exterior nadie podría deducir la lucha interna que podemos estar experimentando. Y eso es madurez, hermanos. Eso es amor también. El hecho de que hagamos algo como un acto de entrega hacia Dios, hacia los demás, pero que aunque no lo estemos haciendo de buena gana, no se note pues eso. Aunque no estemos realizando este acto de buena gana, nadie lo note. Eso es bonito porque muchos pensarán que quizás nos estamos deleitando en hacerlo, ¿no? Pero solamente nosotros por dentro sabemos cómo nos sentimos, que lo estamos haciendo no experimentando algo bonito, sino porque hemos decidido entregarnos hacia los demás. Tenemos que hacer desaparecer esas ideas que son ficticias, ¿no? Irreales, idealistas acerca del dar. Porque si seguimos dejándonos guiar por este tipo de ideas, nos vamos a engañar a nosotros mismos y nos vamos a crear problemas innecesarios también. Sin embargo, cuando hablamos de dar el brazo a torcer, esto tiene un significado totalmente diferente. Rendirse es un acto negativo, porque el rendirse denota resentimiento, denota una resistencia hostil, como si estuviéramos siendo forzados a hacer algo que no deseamos hacer. Esa presión puede venir de otra persona, pero también dentro de nosotros podemos estar actuando por miedo a las consecuencias no placenteras que pueden producirse si no nos entregamos. Rendirse tiene un sabor totalmente diferente al deseo y a la convicción de dar o de darnos a los demás. Es importante que reconozcamos la diferencia y no confundamos estas dos, para que podamos mantener clara la naturaleza de nuestras relaciones íntimas. Con frecuencia, los que están a nuestro alrededor, los otros, no pueden saber lo que realmente pensamos o sentimos. A veces puede interpretarse que la voluntad de dar, con cierto refunfuño, como lo hemos visto en el ejemplo del Evangelio, implica algún tipo de resistencia negativa o un resentimiento por parte de esa persona que se está dando o que está dando algo. Mientras un sí sonriente puede ser quizá una máscara que esté encubriendo esa hostilidad y ese resentimiento. Volvemos al texto de referencia. Sí, ahorita voy, papá, pero al final no fue a trabajar. Eso puede suceder, bueno, de hecho sucede, ¿no? Con muchas personas. Dicen sí con una gran sonrisa, pero al final no lo hacen. Y esto es esencial que nosotros lo veamos, que lo analicemos pues en nuestra vida, que nos pongamos también en ese plano de un autoexamen, quizás si le podemos llamar así, y veamos cómo estamos manejando también nosotros esta situación de el darnos a los demás. Esto último puede ocurrir cuando la comunicación marital o familiar no es una comunicación abierta y no es honesta. Entonces, las personas no se sienten a gusto unas con otras, no son realmente conscientes de lo que está pasando dentro del otro. Y esto conduce a crear no solo personas perturbadas, sino también relaciones problemáticas. Estas experiencias son muy comunes
en las familias en las que ese rendirse y anular el resentimiento resultante se hace tan bien que nadie se da cuenta de que está ahí presente. Y esto puede explicar el por qué mucho después de los años de la niñez, un adulto guarda un profundo resentimiento hacia uno de sus padres, quien no es consciente de lo que ya mencionamos, o, si lo es, está molesto por ello. Esto puede explicar por qué una esposa también simplemente abandona lo que parece un buen matrimonio, aquello que en apariencia es un buen matrimonio. El resentimiento que se acumula al final llega a aflorar, llega, como ya lo decíamos antes, a explotar, ¿no? Toda esa presión que vamos acumulando en algún momento tiene que hacer explotar algo. Tiene que aflorar a la superficie en algún instante como resultado de que esa esposa que se va se ha rendido durante años. Por eso el rendirse deteriora la intimidad y conduce a una cercanía falsa y a una cercanía superficial. Y hay gente que dice a veces, ¿no?, de ciertas parejas, ay, miren qué bonita pareja, y se llevan muy bien, nunca andan peleando, nunca se discuten, nunca nada, nunca lo otro. Con frecuencia, sin embargo, esta pareja ideal mantiene una relación que no es sincera y que tiene serios problemas. Esos esposos nunca expresaron cómo se sentían, ni fueron capaces de convertir el rendirse en darse. Todos conocemos ejemplos de niños que nunca han planteado ningún problema a sus papás, que incluso llegan a ser adolescentes muy sonrientes, que son muy conformistas. Pero más tarde, cuando llegan a la etapa de la juventud, de repente hay un cambio en ellos, explotan y presentan un comportamiento rebelde. Los padres se alegran de tener un hijo que sea dócil, pero con frecuencia ese hijo no es un niño seguro y normal, sino que esconde una profunda necesidad de aceptación y al final termina pagando muy caro el precio de conformarse y complacer. De hecho, vivir con un adolescente chillón puede ser un problema, pero por lo menos los padres saben lo que está pensando, sintiendo. En el caso contrario estamos hablando, ¿no? Un niño que expresa a cada momento sus emociones quizá se vea como un problema, pero al final se sabe pues que está expresando lo que siente, ¿no? Aunque su comportamiento sea inmaduro, al final lo está anunciando y eso es bueno porque le podemos ayudar, pero en el caso contrario no. Rendirse para ser aceptado puede ser una solución temporal a un problema, pero al final esa paz y ese conformismo a cualquier precio no solo son falsos, sino que crean conflictos que al final terminan dañando nuestras emociones y nuestras relaciones, tanto las interiores como las exteriores. Para ir ya finalizando, en alguna circunstancia de la vida tendremos que vernoslas con el tema de la rendición. Eso va a llegar quizá en algún momento. Si es que no llegó ya, pues a algunos de los que estén escuchando. En la historia del Génesis leemos que Eva se rindió a la serpiente y Adán se rindió a Eva. Y los resultados que vemos son completamente desastrosos. De ahí pues sabemos lo que sucedió después. De alguna manera, cada uno de nosotros tiene que ser capaz de reconocer la diferencia entre el dar y el rendirse. Ese ha sido el propósito de esta reflexión. Si el resentimiento no se reconoce, surge un gran peligro para las buenas relaciones. Para resolver el problema tenemos que transformar el rendirnos en darnos, en darse a los demás. A veces vamos a tener que expresar nuestro enojo por tener que rendirnos para que la otra persona pueda entendernos correctamente, para que ambos podamos continuar viviendo siendo tolerantes y poder convivir pues los unos con los otros, comprendernos. O quizá llegue un instante en que estemos en desacuerdo, pero al final la intención es que esa relación perdure. Y por lo menos en ese desacuerdo ya se va a ver el problema que está afectando. Pues se ve que ha surgido ese problema.
Ya no estamos haciéndonos jugadas el uno al otro y escondiendo la verdadera situación que está pasando dentro de la relación. Y esta transformación implica la capacidad que tenemos nosotros, hermanos, a través de la madurez para cambiar actitudes. Pero esto no se logra solo, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Es clamando a Dios, no es pidiéndole a Él que nos ayude con su Espíritu Divino para que Él pueda hacernos cambiar estas actitudes y que nos moldee, como dice el profeta, ponernos en las manos del Señor, así como el barro en las manos del alfarero. Esa debe ser nuestra actitud. Por ejemplo, el marido que refunfuña, que reniega, pues a la hora de ir a la tienda, si lo hace por usted, si lo hace porque quiere agradarle, aunque no tenga ganas, hay que valorar ese acto, porque en cierto modo está transformando ese rendirse en darse. Y eso es lo importante. Aquel joven que tiene también que ir aprendiendo esto en el camino, es importante que vea este tipo de actitudes dentro de una relación de pareja. Porque los padres tenemos que ir cambiando esa mentalidad y ayudarles a que cambien el sentido de la obligación que lleva a rendirse por un sentido de la responsabilidad, de manera que el joven diga, mire, hoy voy a la iglesia no porque quiero ir ni porque ustedes me están obligando, sino porque es mi convicción personal. Ese es el sentido del darse, que lo acompaña una convicción, algo en lo que estamos seguros que nos va a hacer un bien. Percibo un sentimiento de responsabilidad en lo que estoy haciendo. En este caso que mencionamos, pues hay una responsabilidad religiosa, ¿no? En el sentido de que necesito ir a ese encuentro con Dios. Y no voy porque me obligan, sino porque me mueve esa convicción. Y ese es un paso importantísimo hacia la madurez, que no solamente los jóvenes lo deben experimentar, sino también muchos adultos lo debemos experimentar y muchos padres de familia que no les gusta ir a la misa y que se sienten obligados a ir. Debe haber una convicción. Entonces, negociar con nuestros mecanismos que sean evidentes o estén ocultos de rendición forma parte del crecimiento emocional y espiritual. Eso significa ser capaces de vivir con expectativas que sean realistas y ser más capaces de controlar y trazar nuestro propio destino, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y distinguir, tener esa capacidad de distinguir entre el rendirse y el dar, puede suponer marcar una diferencia fundamental entre el tipo de persona que somos y la clase de relaciones que establecemos con los demás. Así que, hermanos, pidámosle siempre a nuestro Padre Celestial que nos ayude con la fuerza de su Espíritu Santo. Y a nuestra Madre Santísima, ejemplo y modelo de entrega, que dijo sí al plan del Señor. Y que en ese sí, pues al final no se negó, sino que lo hizo con una convicción de que le movió pues a esa entrega al Señor para hacer su voluntad sin importar las consecuencias que debía enfrentar después. A nuestra Madre digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.